Hola, que Dios bendiga a todos los siervos en esta semana que estamos iniciando, una semana más dentro del propósito, dentro del mes, de aquellos de los cuales el mundo no es digno. Yo quiero continuar hablando sobre el asunto que iniciamos el último martes en el programa de Obreros en Foco. Si ustedes ya lo vieron, ustedes ya están enterados de lo que vamos a hablar aquí, pero vamos a profundizarnos, ¿no? Porque es aquello, la Biblia, ella es viva, es la palabra de Dios viva. Y nosotros leemos varias veces el mismo pasaje y terminamos viendo cosas nuevas, ¿no? Aquello que antes no habíamos visto. Es el caso de lo que nosotros leemos sobre la separación entre Abraham y Lot. Yo nunca vi lo que vi desde el último martes. Nunca leí con esta visión, con estos ojos. Pero allá en Génesis 13 dice que Abraham y Lot se separaron. No, vamos a leer, aquí está, en el capítulo 13 a partir del versículo 10 dice así. Y se levantó Lot y sus ojos y vio todo el campo del Jordán, que era todo muy bien regado, antes del Señor haber destruido Sodoma y Gomorra. Y era como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto, cuando se entra en Zoar. Habitó Abraham en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades. Ponga mucha atención en esto. Lot habitó en las ciudades de la campina y armó sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué entendemos? Nosotros entendemos que Lot no se separó de Abraham un día y al otro día ya estaba habitando en Sodoma. No. Él fue yendo poco a poco en dirección hacia allá. Él fue armando sus tiendas en dirección a Sodoma. Porque cuando ellos armaban las tiendas en un determinado lugar, no se quedaban solo un día, les costaba hacerlo. Ellos se quedaban por allí un tiempo y después iban para otro lugar, iban más adelante, iban armando sus tiendas y acercándose a un destino. Entonces Lot, él fue armando sus tiendas en dirección a Sodoma. Poco a poco fue acercándose. Y usted sabe que entre un versículo y otro, o entre un capítulo y otro en la Biblia, es rápido para leer, pero a veces aquello se refiere a años que se pasaron. Y ahí vemos en el capítulo 14, versículo 12 así. También tomaron a Lot, que habitaba en Sodoma, hijo del hermano de Abraham, y sus bienes y se fueron. Aquí dice que también tomaron a Lot, que habitaba en Sodoma. Ahora no, o sea, ahora Lot ya no estaba más armando sus tiendas en dirección a Sodoma. Él ya estaba en Sodoma. Él ya habitaba en Sodoma. Él ya había fijado su residencia allí. Ve el proceso. Y al final, allá en el capítulo 19, cuando la Biblia habla sobre la destrucción de Sodoma, en el versículo 1 dice así: y vinieron los dos ángeles a Sodoma a la tarde, y estaba Lot sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a su encuentro y se inclinó con el rostro en la tierra. Entonces, ya en el capítulo 19, Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad, o sea, él ya estaba ambientado allí. Él ya era una persona conocida en la ciudad y conocedor de la ciudad. Y estaba extremadamente aferrado a aquel lugar, porque si usted sigue leyendo el texto, usted verá que los ángeles tuvieron que forcejar con Lot en la mañana para que él y la familia salieran de la ciudad. Y la esposa miró hacia atrás, o sea, ella no quería dejar aquel lugar. Entonces, la caída no aconteció de la noche a la mañana, no. Cuando Abraham se separó, o mejor, cuando Abraham y Lot se separaron, aparentemente, a principio, en los primeros años, parecía hasta que Lot había tomado la mejor decisión, porque fue a habitar en una ciudad, dejó de tener aquella vida, ¿sabe? De habitar en el desierto, vivir en tiendas, empezó a vivir en casas, una casa, en fin.
Él prosperó, él ganó dinero en la ciudad. Y así, ¿no? Cuando uno toma decisiones guiadas en lo que los ojos ven, a veces hasta parece que uno le está yendo bien, pero el tiempo termina mostrándolo todo y más adelante se vio entre Lot y Abraham quién tomó la mejor decisión. Pero lo que quiero hablar, y eso incluso ya lo hemos dicho en el programa Obreros en Foco del último martes, pero lo que quiero decir ahora es lo siguiente. Eh, ¿Dónde usted está armando sus tiendas? O mejor, ¿hacia dónde está mirando? Porque hacia dónde usted esté mirando es para dónde va. ¿En qué dirección está usted armando sus tiendas? Porque antes eh, de que Lot en Sodoma se convirtieran en uno solo, él fue coqueteando a Sodoma, mirando a Sodoma, fue caminando en dirección a Sodoma hasta que pasó a vivir allá. Y usted sabe que aunque la Biblia diga, ¿no?, que Lot llame a Lot de justo porque él creyó en Dios, él creía en el Dios de Abraham, pero él no logró contener el deseo de habitar en aquel lugar. Él no era un hombre profano. Él habitaba en Sodoma, pero no era profano. Tanto es que cuando él vio a los ángeles tuvo temor. Pero él pagó el precio, él corrió el riesgo muy alto. Y usted sabe cómo fue el fin de la vida de Lot. Él terminó sus días sin la esposa, que se convirtió en estatua de sal, con las hijas en una cueva, se quedó con sus hijas en una cueva, las hijas lo emborracharon, se relacionaron con el propio padre, él se convirtió padre de los... imagínense qué lío, fue puras naciones enemigas de los descendientes de Abraham, del pueblo de Israel. Entonces, nunca una decisión tomada con base en lo que los ojos ven solamente y no en lo que la palabra de Dios dice, nunca será bueno más adelante. Como dicen el dicho aquí en Brasil, que los jóvenes dicen mucho, ¿no? Salió mal. Entonces, o sea, es correctísimo. Una decisión tomada con base en la carne, en aquello que se ve, va a salir mal. Algún problema va a haber más adelante. Entonces, busquemos evaluarnos, ¿no? ¿Cuál es la dirección que estamos yendo? ¿En qué dirección estamos armando nuestras tiendas? Y si usted se da cuenta de que está yendo en dirección a Sodoma, vuelva mientras hay tiempo. De hecho, Lot tuvo oportunidad, ¿no? Porque cuando Sodoma fue invadida por los enemigos y él fue secuestrado, Abraham lo rescató. Él podría haber decidido no volver para allá, pero entonces, si usted está armando sus tiendas en una dirección que no es buena, vuelva y agarra el camino correcto. Ya vio cuando está en el carro y usted descubre que tomó el camino equivocado, agarra el retorno, da una vuelta y para eso existen aquellas placas del retorno, ¿no? Busque el retorno si está en el camino equivocado y cuide de su vida espiritual. En el día 4 de julio tendremos nuestro encuentro nacional, el sábado de aquellos de los cuales el mundo no es digno, a las 18 horas desde el Templo de Salomón, con transmisión para todo Brasil. Que Dios bendiga la vida de todos y sigan con el responsable local.